Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes. Gracias a todos los que se conectan con nosotros, que desde ya nos están escribiendo desde el chat. Antes de comenzar la agenda, pues sí recordarles que en cualquier momento pueden enviarnos sus preguntas a través del chat. Estaremos entonces contestándolas al final de la sesión en una sesión de preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Entonces, bueno, siéntanse con la apertura de hacernos sus preguntas, sus comentarios. Agradecemos mucho la participación. Y bueno, doy entonces la palabra con esto a Jay Kill, vicepresidente del Consejo Directivo de Corred. Muy buenas tardes a todos por ese encuentro virtual y por los participantes que nos van a presentar sus experiencias en el área de aportes del sector privado a los compromisos del Acuerdo de París. Es un honor para EcoRed formar parte de esa iniciativa del foro de hoy, y también contar con la presencia del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que ha sido un aliado de EcoRed desde 2010. Nos sentimos muy honrados contar con su participación y la participación de todos ustedes. Queremos felicitar especialmente a Dr. Puig y al Consejo por la primera reunión del Pleno del Consejo que se realizó la semana pasada, presidida por la Presidenta de la República, que fue un logro que valoramos muy especialmente y algo que marca el interés y el compromiso del país hacia los diferentes acuerdos relacionados al cambio climático. También queremos agradecer a Federico Grullón, encargado del área de mitigación del Consejo, quien nos contactó con el señor Miguel Naranjo, quien también nos acompaña esta tarde. Nos sentimos muy honrados compartir hoy la experiencia de otras empresas de socias protectoras de EcoRed. EcoRed, una organización constituida por más de 80 miembros de empresas privadas comprometidas con la protección ambiental y la sustentabilidad. Y vamos a escuchar algunos ejemplos y algunas experiencias muy únicas en el país en cuanto al manejo de los temas de carbono y también compromisos del Acuerdo de París. Sin mucho preámbulo, quiero introducir a Dr. Max Puig. Es sociólogo, abogado, profesor universitario y político, nacido en Puerto Plata. Fue senador de la República, secretario del Estado, ordenador nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo para la República Dominicana, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante 2004 a 2007, ministro de Trabajo desde agosto de 2008 a julio de 2011, cuando renunció para asumir la candidatura a la presidencia de la República por la Alianza por la Democracia, APD, en las elecciones presidenciales de 2012. Es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y en agosto 2020 fue designado como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Muchísimas gracias a todos por compartir ese foro con nosotros y muchísimas gracias, Dr. Puig, por sus palabras. Bueno, muchísimas gracias. Permítanme agradecer en nombre del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, y en nombre de su presidente, el presidente del Consejo, el excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader Corona, la gentil invitación que se me ha hecho para presentarles los avances del proceso de mejora y actualización de la contribución nacionalmente determinada de República Dominicana, conocida como la NCDRD 2020, así como también sobre lo importante para hablarles conversar acerca del importante papel que cumple el sector privado para contribuir al logro de la realización de las metas establecidas dentro del Acuerdo de París. Aprovecho la oportunidad para extenderles mis saludos a todo EcoRed
por medio de las señoras María Elisa Urbaneja y Natalie Uribe, al Programa de Naciones Unidas para la Carbono Neutralidad, a todos los colaboradores en la organización de este webinar, así como también a los distinguidos miembros del panel de esta tarde, los señores Miguel Naranjo, Vinicio Subero, Ricardo Esteves y Amaury Abreu. Deseo recordarles de inicio, muy brevemente, que el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio tiene como función principal aunar esfuerzos para el establecimiento de políticas públicas tanto para la mitigación de las causas como para la adaptación a los efectos del cambio climático. Además, el Consejo funge como punto focal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y además es el punto focal de la Contribución Nacional Determinada, o NDC, por sus siglas en inglés, y además es la autoridad nacional designada para el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto. En la 21ª conferencia de París, la 21ª conferencia en París en 2015, o COP21, las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático llegaron a un acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y de acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible basado justamente en bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París agrupa a prácticamente todas las naciones del mundo, por primera vez en la historia, con una causa común, que es la de realizar esfuerzos muy ambiciosos con el objetivo de combatir el cambio climático, con el objetivo de combatir el cambio climático y adoptar y producir la adaptación a sus efectos. Para lograrlo, la convención incide en que los países en desarrollo tendrán que recibir un mayor apoyo para impulsar su lucha contra el cambio climático. De esta manera se define una nueva ruta en cuanto a la forma de abordar un fenómeno tan grave y trascendental como este. La República Dominicana, que es signataria y ha ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ha ratificado también el Acuerdo de París, se ha trazado estrategias para el cumplimiento de esos instrumentos fundamentales, como igual para cumplir con lo establecido en la Agenda 2031 para el Desarrollo Sostenible. El gobierno dominicano, encabezado en la actualidad desde el pasado mes de agosto por el presidente Luis Abinader Corona, quien es al mismo tiempo el presidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, han ratificado el compromiso del Estado dominicano de cumplir de manera estricta con todos los compromisos internacionales establecidos por nuestro país. El presidente Abinader ratificó esos compromisos en un discurso que pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en ocasión de cumplirse el 75º aniversario de la fundación de esta organización internacional. También ratificó este compromiso el presidente Abinader cuando se convocó y se reunió por primera vez en sesión plenaria el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. También ratificó ese compromiso el presidente Abinader cuando emitió hace pocas semanas el decreto 541-20 que establece el sistema de medición, reporte y verificación de los gases de efecto invernadero. También lo ha hecho a través de toda una serie de mensajes de alta carga simbólica, como por ejemplo
al trasladarse en un vehículo eléctrico, al disponer que el Palacio Nacional esté alimentado por energía fotovoltaica. Ahora bien, el tema que hoy nos convoca es el proceso de mejora y actualización de la NDC, es decir, de la contribución nacionalmente determinada. Vamos a decir que ese es el más inmediato de los compromisos internacionales que tenemos por delante. Como sabemos, el principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con esos esfuerzos para limitar aún más ese aumento de la temperatura para que el mismo no alcance 1,5 grados Celsius. Además, el Acuerdo de París establece que se debe aumentar la capacidad de los diferentes países, aumentar la capacidad de todos los países para adaptarse a los efectos y a los impactos del cambio climático y a favor de la construcción de sociedades resilientes, es decir, sociedades que puedan resistir a esos efectos e impactos, que puedan sobreponerse, así como también es un objetivo lograr que todos avancemos, que se produzca la transición hacia economías bajas en carbono y basadas en el desarrollo sostenible. De entrada, si la entrada en vigor del acuerdo supone una transformación estructural profunda en nuestra sociedad. Sin embargo, hay que decir que la acción climática a favor de todos esos objetivos no depende exclusivamente, no depende solamente de la acción de los gobiernos, sino que es el deber de todos los ciudadanos, de todas las fuerzas sociales, organizadas, de las instituciones financieras, del aparato productivo, del sector privado. Es decir, que esto no será producto o resultado de la acción del gobierno, sino que será necesariamente el producto o resultado de la acción de todos. Junto a la Agenda 2030, lo que estamos proyectando es una visión integrada hacia un mundo sostenible centrado en el bienestar de las personas, la preservación del planeta y la paz. En este momento, bueno, vamos a pasar a presentar con respecto a la NDC unos gráficos, ¿verdad? Que nos muestran un poco el esquema, el marco dentro del cual se desarrolla el proceso de consulta y el proceso de consulta, el proceso de elaboración, ¿verdad? De este segundo compromiso, contribución nacional determinada, ¿verdad? Establecida en este cuarto informe, en este cuarto informe nacional. Aquí le estamos compartiendo en este momento. La pueden ver en la pantalla. Estamos pasando a segunda. Sí. Estamos. Ahí se ve. Sí. La estamos presentando. Sí. Si pudieran salir de ese modo y simplemente darle al botoncito, porque lo estamos viendo en modo presentación, si quieren, o bueno, podemos continuar así. Sí, esa es la idea. La idea es que lo vayan viendo. Entonces, aquí están. Bueno, en todo este proceso
de la contribución, de elaboración de la contribución nacional determinada 2020, se ha creado un comité directivo, un comité de dirección que está integrado, por un lado, por el Consejo Nacional para el Cambio Climático, por el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, Planificación de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, con el apoyo fundamental de la NCD Partnership. El objetivo establecido en la primera contribución nacionalmente determinada de República Dominicana, la primera NDC-RD, se estableció la meta de reducir el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de República Dominicana para el año 2030, sobre la base de las emisiones del año 2010. Aquí se presentan los diferentes escenarios, es decir, cuál es nuestro objetivo, cuáles fueron las emisiones del año 2010, cuál es la tendencia que están teniendo estas emisiones y cuál es el objetivo que República Dominicana se propone alcanzar. Esto obedece a un cronograma, es decir, hay todo un ciclo de establecimiento de esta contribución nacional determinada, es decir, hay elementos que ya están, bueno, los que están en verde son los anteriores, los precedentes, el establecimiento del Acuerdo de París, la firma y la ratificación del Acuerdo de París por la República Dominicana y luego, posteriormente, todo el proceso que se ha venido siguiendo recientemente para establecer el plan de acción, los años 2018, 2019, lo que se está trabajando ahora, justamente en donde se puede observar, donde está la señal roja, el momento en que nos encontramos, que estamos en el proceso de mejora y actualización de la NDC República Dominicana 2020. El límite de entrega, esto es el 31 de diciembre de este año, pero en realidad debemos estar absolutamente listos, el documento tiene que estar terminado, es el día 15 de diciembre. En el año 2001, desde los primeros meses, vamos a trabajar en el plan de acción, porque lo que se establezca en la contribución nacionalmente determinada debe traducirse en medidas concretas. Y inmediatamente ese plan de acción esté establecido, vamos a comenzar con la implementación de esa contribución nacionalmente determinada. En el año 2023 es el año, si se quiere, del balance global. Es decir, ese año todos los países del mundo vamos a examinar y determinar a qué nivel nos encontramos, cuánto estamos cumpliendo, cómo estamos cumpliendo. Y vamos a preparar, se va a ir preparando ese balance que se va a entregar en el año 2024 a la Convención en Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el año 2025 vamos a trabajar de nuevo en la actualización de la contribución nacional determinada y tendremos ya un balance en el año 2028 y el cierre del compromiso lo vamos a tener en el año 2030. Tenemos, por consiguiente, ese compromiso. Nosotros quisiéramos ir más allá. Nosotros quisiéramos lograr sobrepasar el compromiso. Pero el compromiso es el compromiso. Lo que tenemos que hacer es cumplir aquello con lo que hemos acordado. Si nuestro esfuerzo nos permite llegar más lejos, pues sería magnífico, sería excelente. Pero eso va a depender, como he señalado, del esfuerzo junto de todos nosotros. Yo digo que en este caso, si todos y cada uno de nosotros le damos al clavo, entre todos construimos el edificio. Aquí tenemos, bueno, si se quiere decir que es el proceso que hemos seguido todo este año para el proceso de mejora y actualización
de la contribución nacional determinada, lo que hicimos en los pasados meses de junio y agosto. Todo esto a pesar de la pandemia, es decir, a pesar de todas las dificultades que la pandemia nos ha presentado a nosotros y a todos los países del mundo. Bueno, esta ha sido la secuencia de cumplimiento. Lo que hicimos de junio a agosto, en septiembre que formalizamos el comité directivo al que me referí, en el pasado mes de septiembre que hicimos el lanzamiento nacional del proceso por la vía virtual, naturalmente. Y ahora vamos a tener, ahora en noviembre, se trata del taller nacional de presentación del primer borrador de ese esfuerzo realizado. La validación del documento final se hará en los primeros días de diciembre, la entrega, como dije hace un momento, el 15 de diciembre, y el sometimiento del documento ante la Convención Marco será necesariamente antes del 31 de diciembre, porque ese es el compromiso. Como dije, el plan de acción, ya esa es la tarea que tenemos para principios del año que viene. En ese sentido, yo quisiera, bueno, aquí tenemos el señalamiento de cuál es la estructura, ¿verdad?, de la contribución nacional determinada, es decir, están los elementos fundamentales. La ambición fundamental, el propósito es lograr que en esta contribución nacional haya una ambición mayor, que haya mucho mayor claridad, que cumplamos con el objetivo de transparencia fijado por la Convención Marco. No se trata en esto de decir lo que nosotros queramos, no se trata de manifestar deseos, sino de lo que efectivamente la República Dominicana esté en capacidad de cumplir, es decir, porque las medidas necesarias para ese cumplimiento estén asentadas en el presupuesto, estén en planes cuya realización esté garantizada. De manera que ese es el sentido de este trabajo. Esto supone, ¿verdad?, una información muy clara sobre mitigación, la información correspondiente sobre adaptación, que estén muy claramente establecidos los medios de implementación, las necesidades, las tecnologías, la creación de capacidades necesarias, cumplir con las acciones para el empoderamiento climático, es decir, esto debemos asumirlo realmente entre todos y todas. Los elementos transversales de la contribución, es decir, qué vamos a hacer en términos de género para la contribución, cuál va a ser el papel de los jóvenes, de la juventud, y cuáles van a ser las medidas específicas a nivel urbano, a nivel de las ciudades, cuál va a ser el rol de los gobiernos locales, en qué medida esto lo vamos a hacer justamente respetando y validando, es decir, los derechos humanos. En fin, estamos hablando de una transición de que se dé una transición justa. Estamos hablando en ese sentido de justicia climática. A lo mismo no estamos hablando cuando nos referimos a la gobernanza climática. Es decir, esto es un proceso que, como dije, es necesariamente participativo. No es asunto solo del gobierno, es asunto de toda la sociedad. Y todo lo que vayamos a realizar todo lo que estamos realizando, tiene que hacerse de manera concomitante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030. En esto, los actores de este proceso, que como hemos dicho, debe ser un proceso transparente, un proceso inclusivo, un proceso interactivo, un proceso dinámico, sensible, está asentado en diversos actores, como ya he señalado. Dentro de estos actores, bueno, la comunidad internacional, porque este es un compromiso mundial, este es un compromiso global, esto es un compromiso planetario. Y el refuerzo que nosotros estamos recibiendo de esa comunidad internacional es muy importante, tanto a nivel multilateral como también
con relación a nivel bilateral con aquellos países, con aquellas naciones con las cuales la República Dominicana tiene relaciones bilaterales y desarrolla acciones específicas. Pero igual, hay actores que son, un actor fundamental, y eso es lo que nos trae esta tarde a esta reunión, es el papel del sector privado. Y debo decir lo siguiente al respecto, que según el informe de la coalición Women Business, el compromiso de las empresas de todo el mundo supondría hasta un 60% de la reducción de gases de efecto invernadero del total establecido en el Acuerdo de París. Es decir, la importancia del sector privado ya la podemos medir ahí. El 60% de la reducción dentro del compromiso global debe provenir del sector privado. Esto representa para el año 2030 3.700 mil millones de toneladas métricas de CO2 por año. En el caso de República Dominicana, refiriéndonos a las acciones del sector privado, cabe destacar que en el año 2015, en su declaración de intención hacia la COP21, el empresariado nacional dominicano se comprometió a tomar medidas de eficiencia energética y a incentivar el uso de energías renovables. En el año 2017 se llevó a cabo el proceso de articulación empresarial para la acción climática, contando con una guía general para la acción climática en la República Dominicana. En el año 2019, en octubre más precisamente de ese año, se firmó la declaratoria de compromiso para la articulación empresarial a la acción climática de la República Dominicana. Y en esa declaratoria, el sector empresarial de nuestro país que participó en ese proceso de articulación empresarial para la acción climática, se comprometió a incrementar la transparencia en la contabilidad de emisiones, su reducción y esfuerzos de adaptación, aportar a la plataforma de acciones de mitigación y a la actualización de los reportes nacionales establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Debo decir que todo este compromiso empresarial se conecta directamente con la emisión del decreto sobre la medición, el registro y la verificación de los gases de efecto invernadero. Aquí converge ese esfuerzo público con ese esfuerzo privado. Todo esto que yo he mencionado, junto con las distintas iniciativas, demuestra que el sector privado tiene un altísimo interés en contribuir a los esfuerzos que se realizan desde el Estado para el establecimiento e implementación de la contribución nacionalmente determinada de la República Dominicana, es decir, la NDCRD. Como digo, al lado del sector privado, pues también están sociedad civil, todo el papel que juega la sociedad civil en sentido general, universidades, ONGs, los gobiernos locales a los que ya me referí y al sector público que ha sido el objeto inicial de mi presentación. A nivel internacional hay toda una serie de organismos multilaterales, la cooperación bilateral de muchos países que están presentados en esta lámina que ustedes están observando en este momento. Esta es nuestra intervención, así es que muchísimas gracias por toda la atención que han prestado a cuanto acabo de decir. Muchísimas gracias a usted, doctor Puig. Agradecemos mucho su intervención y de verdad que creo que estamos en un momento donde ya ha sido hecho un llamado a la acción para el sector privado y el sector privado está asumiendo estos compromisos, como bien lo vimos en las mesas de articulación para la acción climática, en la que, bueno,
muchos de los miembros de nuestra red y quienes aquí nos acompañan hoy también participaron. Entonces, nada, sin más, vamos a darle paso a Miguel Naranjo, quien es oficial de programa de Climate Neutral Now, un programa de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, precisamente para hacer un llamado a la acción a todos los sectores de la sociedad a que se sumen a estos compromisos, a estos esfuerzos. Entonces, sin más, vamos contigo, Miguel. Gracias. Gracias, buenas tardes por allá, buenas noches por aquí. Ya tengo los controles para compartir la pantalla. Sí, todos suyos. Déjame un segundo. Porque ahora no lo veo dónde está. Estaba aquí abajito cuando probamos. No lo veo. Tal vez tú me puedes ayudar compartiendo de tu parte. Claro que sí. Ya mismo entonces lo ponemos por aquí. ¿Me confirman que lo ven? Listo. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Tengo 10 minutitos para compartir con ustedes, así que vamos directo al tema. Muchísimas gracias por la invitación para acompañarlos esta tarde. Y como dijo Natalie, pues yo trabajo con el Secretariado de Cambio Climático, estamos basados en Alemania y específicamente yo estoy con un grupo que se llama el Global Climate Action o Acción Climática Global. Y el objetivo que tenemos es promover, facilitar en la medida de lo posible y dar reconocimiento a los diferentes actores sociales que están trabajando para enfrentar el reto de cambio climático. Nosotros generalmente trabajamos con gobiernos nacionales. Nuestro equipo trabaja más bien con todos los demás actores sociales. Entonces, si pasamos a la primera filmina, la primera lámina, por favor. Antes de comenzar la presentación, quería nada más darles una introducción muy rápida de lo que es Naciones Unidas, porque algunas veces lo que encuentro es que la gente conoce que el nombre, está familiarizado con el nombre de Naciones Unidas, la ONU, pero no sabe realmente qué es. Y bien, Naciones Unidas es básicamente como una asociación de los gobiernos nacionales del mundo. Y más que una asociación, es un espacio neutral en el cual los países representados por los gobiernos nacionales vienen a tratar de a resolver los problemas comunes que enfrentamos de forma pacífica. Entonces, Naciones Unidas, la organización que maneja las Naciones Unidas es básicamente un facilitador y un catalizador de acción, donde finalmente son los gobiernos nacionales los que toman las decisiones y los que nos dan el mandato a nosotros también para hacer nuestro trabajo. Y Naciones Unidas nació después de la Segunda Guerra Mundial con los objetivos principales de ayudar a mantener la paz y promover los derechos humanos. Sin embargo, rápidamente, conforme se empezó a trabajar en este tema, quedó muy claro que no se podía hacer eso sin trabajar en la preservación del medio ambiente, en los derechos de los niños, en educación, en acceso a la salud, etc. De tal manera que hoy en día el sistema de las Naciones Unidas está compuesto por cerca de 68 diferentes organizaciones que tienen que ver con todos estos temas, porque al final todos los temas están interconectados y de eso es de lo que trata la sustentabilidad. La sustentabilidad indica o se logra únicamente manejando todos estos temas de forma holística. Ese es el reto y esa es la oportunidad. Y en fin, como Naciones Unidas responde a los gobiernos nacionales y los gobiernos nacionales en principio están allí para trabajar por sus pueblos, por su gente, pues en realidad Naciones Unidas está ahí para trabajar por todos nosotros, ¿no? Por todos ustedes. Bien, con eso pasamos ya al tema como tal. La siguiente lámina, por favor. Esta la pasamos rápidamente porque ya el señor Puig se refirió muy bien al Acuerdo de París, a cómo hemos llegado a donde estamos ahorita con ese acuerdo y los siguientes pasos. Así que no voy a repetir. Aquí muy rápidamente, solo recordarles que el trabajar
para enfrentar el tema de cambio climático es un asunto no solo de medio ambiente, es no solo un asunto de salvar a los pingüinos y a los osos polares en el polo norte y sur. Se trata también de nuestra forma de vida. Y si le das clic una vez más adelante, por favor, Natalie, para que aparezca, eso es exactamente. Y cuando hablamos de enfrentar el cambio climático, de lo que estamos hablando es de la continuidad de nuestra sociedad y de la continuidad de los negocios de las empresas que nos escuchan. Se trata acerca de una amenaza, se trata de una amenaza contra la sociedad como nosotros la conocemos actualmente. Entonces, actuar frente al cambio climático no es solo un tema medioambiental y si queremos ser un poco egoístas, digamos, no es solo acerca de las generaciones futuras, es también acerca de nuestros negocios de hoy. Todo está en riesgo. Actualmente estamos a cerca de 1.1 grados de calentamiento global ya, y el Acuerdo de París habla de tratar de limitarlo a 1.5. Eventualmente podemos llegar a esos 1.5 en los próximos 10 años, tan pronto como en los próximos 10 años. Por lo tanto, la urgencia para actuar es enorme, ¿verdad? Y cada día que pasa, la urgencia crece. Ese es el motivo por el que ustedes escuchan hablar tanto de cambio climático hoy en día. No es que el cambio climático o que la acción por el clima sea el más importante de los objetivos de desarrollo sustentable. Lo que pasa es que probablemente es el más urgente de todos. Se nos agota el tiempo y si no triunfamos ante el cambio climático, los otros objetivos de desarrollo sustentable también van a fracasar con toda seguridad. Esa es la razón de la urgencia y de estar con ustedes el día de hoy. Siguiente lámina, por favor. Entonces, hace 5 años nosotros lanzamos una iniciativa en la cual queríamos crear más conciencia acerca de la necesidad de alcanzar lo que llamamos un mundo clima neutral. Hoy en día existen diferentes términos: carbono neutral, clima neutral, cero neto, net zero, ¿no? Y hay otros nombres que he escuchado. Pero básicamente lo que significa es lograr un balance entre nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y la capacidad del planeta para manejarlas, ¿no? La captura que puede realizar nuestro planeta sin causar más calentamiento global y más problemas como acidificación de los océanos, etc. Siguiente filmina. De tal manera que nosotros decidimos llamar a esta iniciativa Climate Neutral Now, o neutralidad climática ahora, ¿no? Siguiente filmina. Y la razón por la cual usamos clima en vez de carbono neutral fueron 2 razones. Una, que queríamos hacer énfasis en que el objetivo final es el clima, ¿verdad? Es estabilizar el clima. Y segundo, que llegar a esa estabilización no es solo acerca de carbono, entendido como CO2, sino todos los gases de efecto invernadero. Y por eso nosotros utilizamos climate neutral y no carbon, ¿no? O carbono o algún otro. Bien, entonces la iniciativa, muy sencilla en su inicio, lo que pide o lo que invita a las organizaciones y también a los individuos, aunque hemos trabajado más con organizaciones, lo que los invita a hacer es estimar su huella, tratar de reducirla a través de sus propias acciones y finalmente compensar lo que no pueden evitar utilizando créditos certificados, en este caso por el mecanismo de desarrollo limpio, que es el reconocido bajo la convención o bajo el protocolo de Kioto de la convención, como mencionó también el señor Puig. Siguiente filmina. Estos proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, yo creo que ustedes ya están muy familiarizados con ellos. El señor Puig también se refirió un poco al rol que ha tenido el mecanismo de desarrollo limpio en la República Dominicana. Así que baste decir que existe todo un sistema que es el mecanismo de desarrollo limpio para tratar de certificar que estos proyectos contribuyen a reducir, evitar o capturar emisiones de gases de efecto invernadero de forma adicional, es decir, a través de proyectos que no hubieran ocurrido sin el apoyo de los mercados de carbono. Bien, pasamos a la siguiente.
Esta es una lista de, unos ejemplos de la lista de participantes que actualmente tiene la iniciativa. Estamos cerca de 400 participantes. Estos nombres pues son algunos de los más conocidos, ¿no? Que algunos de ustedes deben conocer, pero tenemos toda clase de organizaciones, desde escuelas, universidades, pequeñas consultoras, etcétera, hasta pues estas grandes transnacionales también que pueden ver en la filmina. El objetivo era y continúa siendo permitir la participación de tantas organizaciones como sea posible, mantener una flexibilidad siempre y cuando haya también credibilidad para que puedan participar todo tipo de organizaciones, desde pequeñas hasta las grandes transnacionales. Siguiente filmina, por favor. Para ello, pues hemos puesto a disposición algunas herramientas que incluyen pues una calculadora de la huella de carbono, aunque en este caso es para individuos y para hogares, no para organizaciones todavía. Un sitio web, por supuesto, donde se dan recomendaciones para encontrar más recursos para reducir las emisiones. Y finalmente una plataforma donde se pueden comprar créditos de carbono del Mecanismo de Desarrollo Limpio, tanto por individuos como por organizaciones, directamente de los dueños de los proyectos. Entonces ahí no hay intermediarios y no hay negocio de parte de nadie. Se compra directo de los proyectos. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué reciben las organizaciones que participan? Pues básicamente, como les decía, es reconocimiento, ¿no? Es el reconocimiento por dar este paso de comprometerse a cumplir esos tres pasos, medir, reducir y compensar sus emisiones. Así que, pues hay una serie de elementos que les ofrecemos a las organizaciones para apoyar sus comunicaciones y brindarles reconocimiento por el compromiso que han tomado. Al final del día, lo que interesa es que las empresas, al menos, y las organizaciones en general, al menos comiencen en el proceso de estimar su huella, entender cómo se puede reducir y finalmente, si tienen los recursos necesarios, apoyar mayor reducción de emisiones a nivel global a través de los mecanismos de mercado. Ese es el objetivo final de la iniciativa. Por esto nos da mucho gusto contar con dos participantes ya, más de dos participantes, varios participantes ya de República Dominicana. Tenemos todavía el reto de traer más participantes de América Latina y el Caribe y en general de los países en desarrollo. Así que nos da mucho gusto ver a República Dominicana tomando un liderazgo, al menos en lo que es participación en Climate Neutral Now. Y con eso creo que termino. Hay una filmina más, pero es nada más un mensaje de uno de nuestros patrocinadores, digamos, de nuestros embajadores. Así que con esto doy por terminado y esperando las preguntas más adelante. Gracias, Natalie. Muchísimas gracias, Miguel, por tu intervención. Voy entonces a dejar a compartir aquí. Y creo que eso nos da muy bien esa pie a este siguiente panel, donde vamos a ver desde la misma experiencia de las empresas lo que han venido haciendo desde perspectivas diferentes. También se nos unen entre nosotros los participantes Cormidom, la primera empresa que firmó con Climate Neutral Now aquí en el país. Entonces, bueno, cabe mencionar aquí por ese trabajo y resaltarlo. Y sin mucho más preámbulo, pues entonces vamos a dar pie a este panel de empresas para que nos cuenten todas sus experiencias. Entonces, bueno, sin más, doy en este momento la palabra a Ricardo Esteves, gerente de desarrollo de Gehaina, quien nos va a conversar sobre la experiencia de la empresa en poder emitir estos bonos a través del mecanismo de desarrollo limpio, como bien nos decía Miguel, y bueno, uniendo esto nuevamente a toda esa agenda país de lograr esos acuerdos, de lograr esos compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Entonces, vamos contigo, Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Natalie de Corred, por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí y hablar un poco de nuestra experiencia. Primero que todo, muchas gracias
Queremos agradecer enormemente el apoyo que siempre hemos recibido de la Oficina Nacional de Cambio Climático para todo este proceso de los créditos de carbono. Realmente hemos estado trabajando desde el 2010, particularmente mi experiencia, desde el 2010 en todo lo que lleva el proceso de emisión, registro de créditos de carbono. Y siempre hemos recibido un apoyo fidedigno, a tiempo, de la Oficina Nacional de Cambio Climático, y realmente tomo el tiempo para agradecerle el apoyo que nos han dado. En el día de hoy les estaré hablando un poco de la experiencia que ha tenido Gejaina en todo lo que es el mercado de carbono y en nuestra experiencia realizando proyectos de energía sostenible. Lo primero, antes que todo, presentar a Gejaina. Gejaina es una empresa generadora de electricidad de la República Dominicana. Es una alianza exitosa público-privada donde el Estado Dominicano, a través del FOMPER, es dueño del 49.9% de las acciones, y el sector privado, encabezado por Inicia y Pugni, es dueño del 50% de la empresa. Un 0.1% pertenece a ex empleados de la CDE. Así que nosotros somos una empresa de capital mixto que desde el 1999 hemos estado trabajando para generar energía, y desde el 2010 para generar energía de forma limpia. Por eso quisiera presentarles esta lámina que resume lo que hemos hecho en los últimos 10 años. En el 2010 iniciamos la construcción de nuestro primer parque eólico, Los Cocos. Luego en el 2012 iniciamos con la expansión del parque eólico Los Cocos 2. Estos dos proyectos fueron de los primeros en recibir certificaciones del Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. Pero esto no se quedó ahí. Para nosotros la energía renovable no era un sueño, sino fue una realidad desde que iniciamos estos proyectos. Por eso en el 2015 hicimos nuestro primer parque solar, un parque de 1.5 para tomar experiencia de cómo funcionaba la tecnología. En el 2016 iniciamos con nuestro parque eólico Larimar, la primera fase, y en el 2018 inauguramos la segunda fase, el parque eólico Larimar 2. Actualmente estamos trabajando, desarrollando el parque solar Girasol, que está encaminado a ser el parque más grande no solo de la República Dominicana, sino también del Caribe. Como podrán ver, todos estos proyectos cuentan con certificaciones de que somos reductores de gases de efecto invernadero. Todos están certificados en diferentes mecanismos. Los Cocos 1 y los Cocos 2 están certificados ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. Larimar 1 y Larimar 2 están certificados bajo el mercado voluntario, y Girasol está en proceso de ser certificado también en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Nosotros actualmente tenemos 175 megawatts de energía eólica, y el próximo año tendremos 121.5 megawatts de energía solar. En ese transcurso hemos invertido aproximadamente $500 millones en proyectos renovables. Estos proyectos tienen un gran aporte al país porque nos ayuda a tener una matriz energética mucho más limpia. Por ejemplo, recientemente estaba leyendo un informe de la ARIE, la Asociación de Industrias Eléctricas, donde decía que en los primeros 6 meses de este 2020, el 7% de la energía fue producida por energía de los parques eólicos. Y cuando tomamos en consideración los parques eólicos, los parques solares y la biomasa, fue de un 17%, que comparada con el 19% que fue producida por los derivados del petróleo, si ustedes ven, las energías renovables poco a poco están ganando espacio en nuestra matriz energética en el país. Entonces, no solo nuestro trabajo o Gejaina como empresa, no solo se queda en lo que ha hecho, sino que para el futuro tiene una meta de, en los próximos 10 años, generar 1000
megavatios nuevos de fuentes renovables, principalmente de energía solar y energía eólica. Y ese es nuestro compromiso, que para el 2030, básicamente tener con todo lo que tenemos más de 1.500 megavatios de energías renovables instaladas. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en el mercado de carbono? Bueno, en el caso de Gejaina y mío particularmente, ya tenemos más de 10 años trabajando prácticamente todos los años temas de bonos de carbono y mercado de carbono. En el 2010 iniciamos con el Parque Eólico Los Cocos. En el 2012 hicimos el registro como proyecto MDL de Los Cocos 1. En el 2017 hicimos el registro de Larimar 2 en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y actualmente también hicimos el registro de los créditos de carbono de Larimar. Y actualmente estamos trabajando con el registro de nuestro parque solar Girasol. Ya tenemos créditos emitidos, ya estamos en proceso de venta. En el panel hay algunas compañías con las cuales estamos hablando para apoyarle en todo esto de climate neutral y carbono neutral. Y como decía Jan, todo lo que tiene que ver con clima es un trabajo de todos. Primero nosotros buscamos qué podemos hacer para mejorar, si en vez de tomar carro caminamos, luego tratamos de reducir y ser un poco más sostenible con el medio ambiente. Y el último paso es tratar de adquirir y hacer el offset de las emisiones que generamos con este tipo de proyectos. Actualmente, los créditos de Los Cocos 1, tenemos disponible 164,000 créditos para la venta. De Los Cocos 2 tenemos casi 500,000 disponibles para la venta de los años del 2013 hasta el 2017. Y también tenemos créditos disponibles en el mercado voluntario de nuestro parque eólico Larimar. Al final del 2021, nosotros en Gejaina estaremos en capacidad de estar generando casi 500,000 de créditos anuales cuando contabilizamos los certificados de todos nuestros proyectos. Y para nosotros es un orgullo poder decir que estos créditos pueden contribuir a que más empresas en el país y en la región puedan lograr su objetivo de ser carbono neutral. Estamos comprometidos para apoyarlo. Cualquiera que necesite más información sobre este proceso, estamos disponibles para ayudarle. Y el objetivo es que cuidemos el medio ambiente. Al final es una tarea de todos. Y nosotros como Gejaina estamos poniendo nuestro granito de arena para contribuir a tener un mundo más limpio, un clima más sostenible. Al final de la conferencia, si tienen alguna pregunta para mí, cómo pueden adquirir estos créditos, cómo es el proceso, estoy disponible para ayudarles. Muchas gracias y continuamos con el próximo expositor. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que tu presentación nos da todas las palabras de introducción que necesitamos para el siguiente ponente, que es entonces desde el otro punto de vista, una empresa que ha agotado este proceso. Entonces, sin más, pues le damos la palabra al señor Vinicio Subero, director comercial de ROM Barceló, para que nos cuente un poco sobre su proceso y la experiencia desde ese punto de vista. Excelente, muchísimas gracias, Natalie, y muchísimas gracias también a las personas que han expuesto anteriormente, al señor Puig, al señor Naranjo, al señor Esteves. Realmente mi agradecimiento es bastante sincero porque me han quitado unos 5 minutos de explicación, ya que han abundado bastante sobre algunos temas que tenía por exponer. Un elemento interesante que sucede acá y que nos une bastante como empresa, ROM Barceló, con Gejaina y Los Cocos 1 y 2, es que estamos hablando del primer proyecto de la República Dominicana en donde dos empresas actúan de manera consona, unidas, hacia esa meta que tiene
las Naciones Unidas en su Agenda del 2030 y nos aquella coincidencia en objetivos con relación a la sostenibilidad. En el caso de Ron Barceló, gracias Natalie por ayudarme con la diapositiva. En el caso de Ron Barceló, si me puedes ayudar con la próxima, quisiera mostrarles cuál ha sido realmente nuestro compromiso. Lo más importante de esto es que estamos hablando de un propósito de empresa, que lo único que nosotros hemos hecho en este momento ha sido sistematizar lo que ha sido nuestra práctica desde un inicio. Estamos hablando desde el momento en el que nosotros decidimos dónde fabricar nuestra destilería, pues hemos elegido una zona en el medio de Cañaverales, una zona que ha estado rezagada a nivel económico, a nivel social, y elegimos este lugar porque entendíamos que podíamos hacer la diferencia. Al día de hoy estamos generando unos 1.500 empleos indirectos y tenemos este compromiso con la sostenibilidad que, de nuevo, de una manera sistemática, hemos podido resumir en un código que hemos llamado código RB 360. En este código, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente estamos hablando de 4 elementos fundamentales. Estamos viendo cómo medimos nuestra huella en el aire, cómo medimos nuestra huella en el campo, cómo la medimos en el territorio o en la comunidad y cómo la medimos en el agua. Entonces, en cada año, la empresa cuantifica, reduce y compensa el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero que son responsables del efecto del cambio climático. Esto es sumamente interesante y algo en lo que me gustaría enfatizar es que en qué nos diferenciamos nosotros acá, es que hemos querido ir a un paso más allá a aquel que corresponde al proceso de la empresa per se. Es decir, nosotros somos productores de ron, pero necesitamos otros materiales que no están dentro de nuestro campo de control, como por ejemplo las botellas. Para que tengan una idea, en el año 2019-2020, los últimos 12 meses, hemos producido unas 20.000 toneladas de CO2 en todo el proceso, de las cuales el 50% corresponde a la fabricación de botellas. Nuestra preocupación y nuestro deseo de colaborar va entonces de lo que se llama de cuna a tumba, es decir, desde todos aquellos materiales de empaque que no están directamente relacionados con el proceso o la actividad productiva de Ron Barceló, hasta la disposición que hace el consumidor del producto una vez el mismo es consumido. Y todos estos elementos nosotros los cuantificamos, tratamos de mitigarlos con las herramientas que tenemos de manera propia o que tenemos incidencia directa, y en aquellos casos en los que no tenemos incidencia directa, pues definitivamente optamos por la compra de bonos verdes. ¿Qué sucede en este caso? En el pasado, porque estamos con este proyecto desde el año 2016, hemos sido certificados por SGS en el año 2019 para darle no solamente un elemento mucho más sólido, sino para tener un protocolo estándar, pero al mismo tiempo que funcione como algo digno a emular. Nosotros intentamos que esto sea algo, y es una palabra que mencionó el señor Naranjo hace un rato que me gustó mucho, que sea algo holístico, que sea algo sistémico, pero al mismo tiempo que sea algo inspirador para otras empresas, tanto del sector como de otras industrias, de tal manera de que nos unamos por un mejor planeta. El procedimiento abarca todo el ciclo de vida de los productos, de nuevo, desde la fabricación de las botellas de vidrio y los materiales de envasado hasta la disposición que hace el consumidor de estos materiales una vez el producto es consumido. Ron Barceló es también la primera empresa certificada carbono neutral e ISO 14064
en la República Dominicana. Y esto es un elemento que nosotros llevamos con mucho orgullo, y más aún porque no nos ha costado demasiado esfuerzo, porque lo que hemos, de nuevo, es es el propósito de nuestra empresa, y nosotros simplemente lo hemos sistematizado. Para esto, ¿qué hemos requerido? Pues la colaboración de empresas reconocidas, empresas que saben ayudarnos con este tipo de cuantificación, y nos saben guiar en el proceso de ser una empresa sostenible, y sobre todo que tengamos constancia y tengamos áreas de oportunidad. En este caso, la empresa Enerion Renewables, los cuales veo que son parte de la audiencia, en la persona de Alessandro Pozzi y del señor Jorge Jesús Alamilla, que han sido de una ayuda tremenda y nos han ayudado a tener una bandera mucho más alta que alcanzar, y nos encontramos continuamente motivados. Si me ayudas, por favor, Natalie, con la segunda diapositiva. Este código de sostenibilidad RB360, pues básicamente es lo que he dicho, es el resumen sistemático de nuestro comportamiento. Aquí tenemos una norma de conducta ambiental y social basado en los principios del desarrollo sostenible, y también forman parte de los 17 objetivos de la sostenibilidad de las Naciones Unidas. Esto es algo que, como bien el señor Naranjo estuvo explicando, y parcialmente también el señor Puig, estamos hablando de que va desde la eliminación de la pobreza en la Agenda del 2030 hasta la diversidad de géneros. Entonces, sin duda alguna, es un elemento en el que nosotros estamos orgullosos de participar. Y una manera de volver evidente esta participación es ser parte de una manera realmente orgullosa del programa Carbon Neutral Now de las Naciones Unidas. Somos una parte activa, y entendemos que es un inicio saludable para continuar motivándonos hacia esa dirección. Si me ayudas, Natalie, por favor, con la próxima. Nosotros, de hecho, hemos vivido esto de tal manera que es parte de nuestro ADN, y tenemos una campaña de endomarketing, una campaña dentro de la compañía, porque consideramos que nosotros somos los mejores embajadores de lo que realmente creemos y por lo que vivimos. Y hemos trabajado junto a la señora Chiara Penacchio, que es nuestra directora global de marketing, en lo que es verde por instinto. Entonces, verde por instinto es algo con lo que nos identificamos todos, pero al final tenemos un reto, y es que esto no es algo que queremos, de lo que queremos adueñarnos. Al contrario, entendemos que la participación de todas las empresas de diferentes industrias, rubros, que se sumen a proyectos como este nos van a ayudar a realmente tener un mejor planeta en el futuro. Y por eso añadimos un reto, y somos verdes por instinto, y tú, básicamente invitándote a sumarte a estas iniciativas. Si puedes, Natalie, por favor, con la próxima diapositiva. Este es un video en donde nosotros estamos básicamente rindiendo un tributo a nuestro compromiso con el medio ambiente, y es el primer ron orgánico de la República Dominicana. Por favor, Natalie.
estamos hablando de básicamente materializar como industria lo que puede ser el resultado de la colaboración con el medio ambiente. Y hemos llevado el ron Barceló Organic a este elemento que es algo palpable de nuestro compromiso. Luego simplemente hablar de los otros pilares rápidamente. Estamos hablando del campo, donde estamos controlando y midiendo básicamente el impacto de nuestra huella a nivel de la erosión que podemos causar a los suelos y al mismo tiempo garantizar que continúen fértiles para las generaciones futuras. Estamos hablando también de que controlamos el agua, es la medición también de los recursos hídricos y finalmente, y es una de las, quizás de los 4 pilares con el que más me identifico, es el pilar del territorio o de la comunidad, porque resume de todo un poco. Y es básicamente el impacto social, el impacto a nivel de paisajismo, pero sobre todo cómo afectan nuestras operaciones a la comunidad aledaña a donde se encuentran nuestros centros de operación. Si tienen alguna pregunta, yo encantado de intentar satisfacerlas, pero hasta aquí nuestra exposición. Muchísimas gracias, Vinicio. Honestamente, creo, y ahí resalto algo muy importante que dijiste, y es que esto es algo de todos. Y bueno, aquí estamos hablando desde el sector empresarial, pero también estamos hablando a nivel personal, a nivel de nuestros estilos de vida. Entonces, esperamos que todo este encuentro sea una invitación precisamente desde que el rincón de cada uno, desde donde podamos aportar, pues tengamos esa contribución en mente, ese objetivo que tenemos como país y bueno, como humanidad. Entonces, vamos a dar pie a nuestra siguiente intervención, el señor Amaury Abreu, gerente general de SIGPA Dominicana, quien nos va a traer aquí también precisamente su experiencia, la experiencia de la empresa en este proceso y en este a veces retador, pero gratificante camino. Amaury. Un abrazo y muchas gracias por su espacio. Muchas gracias, Vinicio. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias también a Ecored por permitirnos aquí compartir con destacado panelista, el señor Masfui, Miguel Naranjo, el señor Esteves, el señor Subero. Y venimos a exponer nuestra experiencia en República Dominicana en este camino a la carbono neutralidad. Ahora mismo le comparto la presentación. ¿Me dicen cuando ya vean la presentación? Sí, ahí la estamos viendo. Sí, de todos modos, si sales de esa modalidad y le das a lo que está en la esquina de arriba, izquierda de presentar pantalla, la podemos ver. En este momento estamos viendo la modalidad de presentador. Ok. Pero igual, pues podemos avanzar así sin problema. Ok. Sí. Super. Ahora sí. Perfecto, estamos listos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, antes de todo quisiera presentarles nuestra compañía. Nuestra compañía se llama SIGPA. Y es una compañía fundada en Suiza en el 1927. Tenemos ya más de 90 años de historia. SIGPA viene del acrónimo Sociedad Industrial y Comercial de Productos Alimentarios, que fue inicialmente fundada para abastecer a las industrias agrícolas y alimentarias.
Siempre me gusta explicar que SIGPA es una compañía con una envergadura de un producto de alcance a nivel global, pero que muchos consumidores nunca han oído mencionar. Las soluciones verticales que tenemos de negocio, por la que es más conocida a nivel de los gobiernos, son porque somos proveedores de tintas de seguridad utilizadas en billetes de banco. Nosotros proveemos la tinta de seguridad del 90% de todos los billetes o papeletas, como se conocen en República Dominicana, de todos los billetes que circulan en el mundo, incluido el dólar norteamericano, el euro y el yen. SIGPA Dominicana llega a República Dominicana en 2019 como proveedor de la tecnología detrás del sistema de tráfico o sistema de trazabilidad y control fiscal para bebidas alcohólicas y cigarrillos de la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué decimos ser carbono neutrales? Porque es lo correcto. Tenemos una responsabilidad. Nuestra casa matriz se propuso alcanzar la carbono neutralidad para el 2035 y adoptando un papel de liderazgo entre los otros objetivos que firma el Acuerdo de París. El proyecto en República Dominicana de trazabilidad fiscal es el primer proyecto después de este compromiso y lo que ofrece nuestro fuerte apego a un compromiso contractual y medioambiental para ser carbonos neutrales. SIGPA se ha comprometido ambiciosamente a ser carbono neutral, no solo para República Dominicana, se le han sumado también nuestras operaciones de Ecuador y de Chile, también con el compromiso de ser carbono neutral para el 2021. Aquí le pongo una palabra que tomo prestada de nuestro chairman para Latinoamérica, el señor José María Figueres, y también expresidente de la República de Costa Rica, donde creo que tiene toda la razón. Es hora de actuar. El mundo se está calentando más rápido de lo que nosotros creíamos, de que los científicos creían. Así que tenemos que dar el paso y unir esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantenernos enfocados en que hemos comenzado un viaje al que verdaderamente nos importa. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en este proyecto de carbono neutralidad? Este proyecto no es parte de nuestro core business y por lo tanto decidimos acompañar de expertos en la materia. Así que lanzamos una licitación que abarcó 3 países, República Dominicana, Ecuador y Chile, donde buscamos la mejor consejero para que nos guíe en este proceso de carbono neutralidad, donde hemos aprendido bastante. De igual manera, cuando llegamos a República Dominicana, nos hicimos socios de Corret, que es porque lo que estamos aquí hoy, y quisimos aprender de todo lo disponible para arribar a la carbono neutralidad como compromiso contractual que hemos tenido y además como compromiso de la compañía para la sociedad. Participaron 10 proveedores y cada operación de cada país eligió una consultora en el mismo país donde hace sus operaciones. ¿Cuál ha sido vamos a decir, el approach que hemos tenido, como lo han presentado tanto las exposiciones anteriores? Medir, reducir y compensar. Ese ha sido el approach que hemos adoptado. Y hemos pasado de varias mediciones y varias de procesos desde que van desde la instalación hasta la operación per se, que inicia a principios del 2020.
Después tenemos, es un proceso que es ongoing, es el de reducir las emisiones, gestionando con iniciativas que reduzcan toda nuestra huella para reducir, para la redundancia, todo lo que vayamos a compensar al final de cada periodo. Esto involucra una serie de actividades que hemos aprendido y, como lo mencionaron anteriormente, el primer paso para medir, tuvimos que hacernos de una calculadora específicamente para que pudiesen medir eficazmente nuestras operaciones y comenzar a ver cuáles son nuestras huellas en la República Dominicana. Como aprendimos, hay 3 scopes diferentes, en los cuales están el primer scope, que son las emisiones directas, el segundo, que son las emisiones indirectas asociadas a nuestra operación, y el tercer scope, que son emisiones indirectas asociadas a nuestra operación. Como le explicaba anteriormente, nosotros llegamos aquí con el proyecto de trazabilidad fiscal y muchas de nuestras operaciones están dentro de los productores de cada uno de esos rubros que son sujetos al impuesto selectivo. ¿Cuál fue el resultado de nuestra emisión preliminar? Bueno, en el 2019 tuvimos prácticamente las emisiones vinieron de lo que fue nuestra instalación. Un poco menos de nuestra electricidad en la oficina y casi todo de aprovisionamiento de materiales y viajes de negocio. Ya en el 2020, con la operación inicio, nos dimos cuenta que la mayoría de gases provenían, de las emisiones de gases, provenían de la electricidad que consumían nuestras maquinarias en los productores. Y esto es algo bastante importante porque a pesar de que forma parte del Scope 3 y no está dentro de las compensaciones inicial, nosotros como compañía decidimos compensar todas las emisiones que generase el proyecto, ya sea indirectas o directas, para tener un proyecto totalmente y 100% carbono neutral. Que también nos propusimos como reafirmación de nuestro compromiso y decidimos también ser parte del pledge del Climate Neutral Now para indicar a la sociedad y a nuestros socios en República Dominicana y nuestros clientes en República Dominicana, afirmando nuestro compromiso de ser carbono neutrales. Esto refuerza nuestro compromiso y ya va notando, haciéndose notar. Estas adhesiones han generado una serie de búsquedas y ha puesto a nuestra compañía dentro de dentro de la palestra para que sirva de ejemplo a otras compañías que quisieran también unirse a este viaje a la carbono neutralidad. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Alcanzar la carbono neutralidad para el primer trimestre del 2021. Igualmente, certificarnos carbono neutral en 2021, el cual abarcará al menos 3 certificaciones en el total de nuestra vigencia de nuestro primer contrato. También hemos puesto en marcha acciones de gestión para que nuestros empleados o colaboradores sean embajadores de la cultura de sostenibilidad. Como explicaban anteriormente, esto no es cuestión de una compañía ni del gobierno, es cuestión de todos, para que todos nos unamos a la sostenibilidad dentro y fuera de la empresa. Aquí les dejo, sin más, unas palabras. El
para que sirvan de inspiración. El cambio climático destruye vidas y mercados. No podemos subsistir sin ellos. Actuemos ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Mauri, por esas palabras con las que nos deja. Bueno, agradecerles a los tres panelistas. Creo que desde sus diferentes aportes y experiencias nos sirven como inspiración desde todos los sectores. Bueno, espero hablar por todos los que estamos aquí. Entiendo que si estamos aquí presentes es porque precisamente entendemos que esta es una causa que nos une. Entonces, les quiero abrir el micrófono a ustedes precisamente a que nos sigan enviando sus preguntas por el chat. Este es el momento. Damos entonces ahora pie a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas que nos han ido enviando. Sí, bueno, les agradezco a todos los panelistas que estén aquí presentes. Tenemos una pregunta que ya ha sido contestada por el chat. Nos la hace la señora Wanda Paulino. Y viene desde el sector educación como sector de transformación, innovación, llevará proyectos sobre retos de cambio climático para concientizar a los jóvenes sobre este tema para la mejora del país y el país, el mundo. Entonces, o más bien si el Ministerio de Educación incluirá programas para esta mejora desde el Consejo de Cambio Climático. Entonces, muy amablemente el señor Federico Grullón nos contesta a través del chat. Les digo esto porque nos comparte un recurso que desarrollaron desde el Consejo Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional para Fortalecer los Recursos Humanos y las habilidades para avanzar hacia un desarrollo verde con bajas emisiones y resiliencia climática. Ahí lo pueden acceder a la estrategia en el chat, así que los invitamos a todos a hacer uso de esta. Gracias a todos los que también los felicitan a ustedes, los panelistas, por esas intervenciones. Y bueno, a los que nos preguntan si vamos a estar compartiendo las presentaciones, hemos estado grabando toda la sesión, va a estar disponible a través del YouTube de Corred para que entonces puedan ir, retroceder, pausar y bueno, realmente sacarle todo el jugo a este encuentro de hoy. Tenemos por aquí otra pregunta. Bueno, y esta precisamente va dirigida hacia el doctor Puig de Cambio Climático, donde nos pregunta Ileana Rojas, si se tuviera que enfocar la resiliencia en una sola acción para implementar en República Dominicana, en su opinión, sería la planificación urbana asociada a riesgos climáticos. Entonces, esta adaptación incorporada en la planificación urbana. Su pregunta es, ¿cómo compatibilizar el apoyo del país a las iniciativas de reducción de emisiones y al mismo tiempo asumir el reto de desarrollar una sociedad resiliente? Doctor Puig. Bueno, debo recordar, es decir, para responder a la pregunta, que cuando comparamos, cuando ponemos en la balanza en qué medida cada uno de los países contribuye al cambio climático en el sentido negativo, en el sentido de aporte de emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros observamos que hay países que prácticamente su contribución es mínima, es decir, en términos negativos. Es decir, República Dominicana representa el 0.06% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Prácticamente nada. Sin embargo, República Dominicana, como todos los demás países del mundo, es decir, debemos ser plenamente compromisarios con el propósito de reducir las emisiones. Es decir, tenemos que asumir ese compromiso a fondo, aunque nuestra emisión sea reducidísima. O sea, nosotros, porque de lo contrario, podríamos partir de un criterio que sería muy irresponsable. Es decir, lo que nosotros emitimos no tiene peso, no tiene importancia, da igual. No. Es decir, todos somos responsables, todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. Pero el hecho de esa admisión y de tomar medidas de mitigación es también lo que nos da fuerza moral,
nos da peso a la hora de reclamar ante los estados y ante los países que son grandes emisores de gases de efecto invernadero. Eso por un lado, es decir, la responsabilidad es plena en ese sentido. Y por otro lado, sí tenemos que tomar medidas de adaptación, es decir, porque el cambio climático mismo nos obliga a ello. Entonces, ahí tenemos que ser sumamente responsables. Justamente la persona que ha hecho la pregunta ponía como ejemplo el tema del ordenamiento territorial. Bueno, es fundamental la planificación. Es decir, porque la planificación nos obliga a tener en cuenta no solamente todos los recursos, sino no son naturales, todas las potencialidades del país, sino también en qué medida esos recursos o esas potencialidades se ven afectados por el calentamiento global y por los efectos del cambio climático. Entonces, en esa medida, nosotros, al tomar medidas de adaptación, es decir, ya estamos tomando en cuenta esos efectos. Pero, por otro lado, debo decir, si bien la participación de un país como República Dominicana es tan reducida en las emisiones, sin embargo, en los efectos del cambio climático, un país como República Dominicana es de los que recibe mayores efectos negativos. Es decir, somos de los países más vulnerables. República Dominicana, un año es situado en el lugar 9, en el lugar 10, en el lugar 11, que para los fines del caso es lo mismo, entre los países más vulnerables como resultado de los efectos del cambio climático. Entonces, eso es lo que nos obliga a ser responsables en ambos planos. Sí, planificación, ordenamiento territorial puede ir primero, pero estamos frente a un fenómeno global. Es muy difícil en un caso como este decir, esta es la acción, porque podríamos ser injustos. Si se trata de una acción de conjunto, se trata de acciones concomitantes que deben intervenir. Bueno, ese es mi punto de vista, esa es mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor Puig. Definitivamente sí nos corresponde. Como bien vemos, es al final responsabilidad compartida y bueno, estamos trabajando en ello. Gracias. También tenemos por aquí una pregunta de Eladia Gesto, quien nos hace la apertura también a preguntarnos sobre algún espacio de capacitación en la práctica de diferentes sectores empresariales y cómo podemos quizás aterrizar y aprender más de esto. Bueno, desde Corred les adelanto que sí, nosotros tenemos charlas disponibles, bueno, a nuestros miembros donde podemos trabajar un poco más a fondo sobre estos temas y también, bueno, a lo largo del año van surgiendo también estos temas y gracias al interés y a la motivación de ustedes, pues desarrollamos estos espacios donde podemos seguir profundizando en estos temas que tanto nos apremian. Tenemos entonces otra pregunta, si existe alguna calculadora, y bueno, esta creo que la pueden contestar los que ya han agotado el proceso, quizás también Miguel, si existe alguna calculadora disponible en República Dominicana para evaluar nuestro cálculo de carbono como empresa. Tienes el micrófono cerrado, Miguel, no sé si... Gracias. Bueno, en República Dominicana no sé, ahí tal vez más bien ustedes me pueden ayudar. Sin embargo, sí existen algunas calculadoras disponibles en línea. Por ejemplo, el gobierno de Cataluña en España tiene una calculadora que puede utilizarse con la salvedad de que los factores de emisión, ¿verdad?, que ellos utilizan, algunos son específicos de Cataluña, ¿no? Entonces uno tendría que modificar esos pedacitos, esos factores de emisión,
para que correspondan con los de Dominicana, ¿no? Particularmente energía, ¿no? Electricidad es uno de los que siempre varían mucho. Los otros eventualmente pueden ser comparables. Pero de República Dominicana en particular, no sé si habrá uno por allá. De nuestra parte en Climate Neutral Now, estamos trabajando en una calculadora para organizaciones, pero todavía no la tenemos disponible. Bueno, estaremos pendiente a esa calculadora. Muchas gracias, Miguel. También, bueno, a contestar a la pregunta que vimos, está Federico Grullón a través de nuestro chat del Consejo Nacional de Cambio Climático. Nos comenta también sobre más espacios que hay de diálogo y de trabajo conjunto para abordar estos temas. El Consejo trabaja junto al sector privado a través de la mesa empresarial. La primera se realizó en el 2017, la segunda entonces en el 2019, y es lo que llamamos entonces la articulación empresarial para la acción climática, que cuenta entonces con una guía general para la acción climática en la República Dominicana. Muchas gracias, Federico. Definitivamente esa guía pues busca precisamente eso, servir de receta, de hoja de ruta para tener más claridad en cómo abordar estos procesos para las demás empresas que se quieran sumar. Aquí el mensaje es claro, la invitación es a todo el mundo, necesitamos que cada vez más empresas se unan, cada vez más instituciones. Entonces, muchas gracias por compartirnos la guía. Tenemos también, bueno, una pregunta que en este sentido entiendo es dirigida para ti también, Miguel. De acuerdo a las metas establecidas que se tiene previsto para los años subsiguientes, pero de manera global, o sea, nos pregunta de manera global para alcanzar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces nos comentan que no es penalizado, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que aunque es uno de los que más afecta el cambio climático, bueno, ha optado entonces por salir de este acuerdo. Sí, efectivamente, el Acuerdo de París no es un acuerdo internacional que incluya penalidades para los países que no cumplan con sus objetivos, o en este caso, pues por supuesto, países que salgan de el acuerdo. El acuerdo es más bien, o trata de ser, o de promover el cumplimiento de los objetivos país por medio de un sistema de revisión de los demás países, ¿no? Hay todo un proceso por el cual los países miembros del acuerdo van a estar revisando el avance de los demás. Y este proceso nuevamente no está basado en penalizaciones, sino tal vez en un poco de presión de grupo, ¿verdad? Presión positiva para aquellos que no están cumpliendo con las expectativas de los demás. La razón por la cual no hay un sistema de penalidades es que se ha demostrado en el pasado que eso realmente no funciona, ¿verdad? En el momento en que se aplican o se amenaza incluso con la posibilidad de que haya penalidades de este tipo, el ambiente de colaboración, ¿no? y la actitud hacia colaboración se vuelve más difícil. Y el cambio climático, como tantos otros temas, es uno en donde si no hay colaboración, no vamos a triunfar. De tal manera que el enfoque el enfoque que se escogió para el Acuerdo de París es uno de colaboración, de contribuciones voluntarias a partir de los países, y donde la presión para los países para hacer más viene de este proceso de revisión de su comportamiento, de sus objetivos con los demás países, pero no a través de un sistema coercitivo, ¿no? Que incluya penalidades, porque tiende más bien a ser contraproducente. Claro, difícil, pero bueno, hay que tener estas conversaciones. Muchas gracias, Miguel. Antes de ir a una última pregunta, debido a que ya, bueno, se nos agotó el tiempo que teníamos disponible para la agenda, sí, otra buena noticia que nos menciona el señor Federico Grullón desde el Consejo Nacional de Cambio Climático es que se realizarán talleres para todos los sectores sobre el nuevo decreto que establece el Sistema Nacional para el monitoreo, reporte y verificación. Entonces, estemos todos atentos, sumamente importante y necesario ese trabajo que también falta, digamos, para que todos estemos en una misma página, en una misma línea de base. Entonces, bueno, la siguiente y en este caso última pregunta va dirigida al doctor Puig.
donde nos preguntan, bueno, nos comentan, en el transporte público hay exceso de contaminación. Entonces, la pregunta es si desde el Consejo se ha presionado, se ha comentado sobre ideas que haya para motivar aún más la movilidad eléctrica en ese sentido. Sí, cómo no. Bueno, como en el resto del mundo, el principal factor de emisión de los gases de efecto invernadero es la combustión, es el uso de combustibles fósiles. Y República Dominicana no es una excepción. Más del 60% de la emisión de gases de efecto invernadero en República Dominicana proviene de la generación de energía y del transporte. Y esos son, bueno, debemos ocuparnos de todos los factores de emisión, pero obviamente tenemos que darle una mayor prioridad a los que tienen el mayor peso, a los que tienen mayor incidencia. Y los que tienen mayor incidencia son, como digo, energía y transporte. Incluso hemos podido constatar que hay un incremento en los últimos años, tanto en la generación de energía, en la emisión de gases, tanto en la generación de energía como en el transporte. E incluso el porcentaje de crecimiento, del transporte es mayor, en la generación de gases es mayor que en energía. Por consiguiente, las medidas que debemos tomar deben ir en prioridad a estos sectores. Estamos calculando que el incremento es de prácticamente, en el caso de la energía, un incremento de un 6%, del transporte un incremento de un 6% anual, que es altísimo, es muy, muy alto. Por consiguiente, esto nos conduce al tema de la urgencia de la implementación de medidas relacionadas con la movilidad eléctrica, que sean justamente menos contaminantes, pero que también no solamente sean menos contaminantes, sino que supongan una menor generación de gases de efecto invernadero. Yo me referí en mi intervención a que el presidente de la República había hecho una serie de anuncios oficiales, discurso de Naciones Unidas, reunión del Consejo, emisión del decreto sobre la medición, registro y verificación de la emisión de gases. Son medidas legales, son discursos oficiales, pero también hay medidas de carácter simbólico. El presidente, desde el día que va a tomar posesión de su cargo, se desplaza en un auto eléctrico. Bueno, es solo un auto, ¿verdad? Pero está mandando un mensaje de carácter simbólico. Es decir, está diciendo a través de ese hecho que la aspiración es incrementar la movilidad eléctrica. Y ahí eso nos plantea todo un tema con relación a la generación de energía. Porque supongamos que nosotros pudiésemos rápidamente aumentar el peso de la movilidad eléctrica. Sí, pero ¿con qué electricidad vamos a mover esos autos eléctricos? Claro. Esos autos eléctricos no pueden estar movidos, no deberían estar movidos entonces por una electricidad generada a partir de combustibles fósiles. O sea, porque sí, sería muy bonito el transporte, es la movilidad eléctrica, pero sería una movilidad eléctrica contaminada ella misma, valga la figura, por los combustibles utilizados en la generación de la energía, que a su vez va a alimentar la movilidad eléctrica. O sea que sí, esta es una preocupación importante. Recuerden que, bueno, estamos ahora mismo en el proceso, pensando en el tema de la ambición climática. Estamos en el proceso de revisión, ¿verdad?, de la contribución nacionalmente determinada, y esto es uno de nuestros temas de discusión. Este es un tema importante de discusión. Y vamos a ver a dónde nos conduce esa discusión, pero sobre bases sólidas, es decir, sobre bases reales, es decir, cómo nosotros vamos a avanzar en este camino.
porque tienen muchísima razón quien ha expresado la preocupación. Muchísimas gracias, doctor Puig. Y precisamente, bueno, entonces ahí viene toda la necesidad de esfuerzos en transformar esa matriz o ir avanzando a esa matriz energética a aumentar las fuentes renovables. Muchas gracias a todos. Honestamente, no me queda más que agradecerles. He aprendido muchísimo en lo personal. Espero que todos los que se han conectado con nosotros también. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Sabemos que nos pasamos un poquito de esa agenda que teníamos planeada inicialmente, pero bueno, aquí estamos y esperamos que les sea de mucho provecho. Contarán con la grabación en YouTube. Entonces, buenas tardes a todos y feliz resto del día. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.